Aterrizamos en el tema de clima organizacional. Cuando hablábamos de clima organizacional, tuvimos algunos detalles mencionados en esa sesión. Esos detalles tenían que ver justamente con que el clima organizacional no es otra cosa que el conjunto de percepciones que tienen los trabajadores respecto de la organización, respecto de las condiciones, digamos, de desarrollo del personal y muchas actuaciones respecto de las relaciones con los jefes, el tipo de control que se desarrolla. Es decir, normalmente casi siempre se desarrollan 10 dimensiones en lo que va del clima organizacional. Es todo un desarrollo que habría que hacer con mayor profundidad, pero que aquí lo estamos mencionando en términos generales para que se observe que el tema del trabajo tiene que ver mucho con este clima que permite que los trabajadores puedan realizar sus labores de manera eh, adecuada y saludable, y principalmente que permanezca o mantenga la motivación de las personas. En la segunda sesión hemos aterrizado ya básicamente sobre competencias y hemos dicho que son todas aquellas características que tienen que ver, digamos, con el desempeño de las personas. Hoy día vamos a aterrizar y desarrollar más todavía lo que es competencias. Hoy día nos toca ver todo lo que es la gestión del desempeño. Y gestionar el desempeño implica que nosotros identifiquemos con mucha claridad eh, dos cosas. Cuando hablamos de desempeño, estamos hablando más allá de lo que es rendimiento. Rendimiento es la cantidad de trabajo que una persona puede desarrollar en el tiempo por el cual está siendo contratado. ¿Mm? Ello lo que nos permite identificar es que cuando hablamos de desempeño estamos hablando de más que el desempeño del propio trabajo, vale decir, más allá del rendimiento. Hablamos de las relaciones interpersonales, hablamos de las relaciones que establecen los jefes con las personas que trabajan allí. Estamos hablando también de las condiciones y el ambiente en que se desempeña este trabajador, y observen que estoy mencionando condiciones. Al mencionar condiciones, de alguna u otra manera estoy tocando clima también. ¿Sí? Entonces, quiero que observen que el desempeño está muy relacionado también con el salario, que es parte del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, vamos compartiendo una pantalla para poder iniciar la sesión del día de hoy. Bien. Empezamos con el título de la sesión del día de hoy, gestión del desempeño. Esta es la tercera sesión con respecto a lo que o lo que venimos desarrollando. Muy bien, empecemos con la gestión del desempeño. ¿Qué es gestión del desempeño? Es la labor que realiza una persona que tiene mando en dirigir el desarrollo del trabajo de alguna persona que se encuentra en un puesto subordinado al que tiene esta persona. O sea, la persona que tiene mando puede dirigir
el desempeño de otra persona, puede gestionar ese desempeño. Eso significa que tenemos cierto poder. Ese poder tiene que ver principalmente en cómo orientamos a esta persona para que realice una labor. Lo primero que nosotros tenemos que identificar es que las personas desempeñan una labor porque están siendo remuneradas. Existe un pago que se realiza. Muy bien. Entonces, hablamos de un salario, hablamos de una remuneración que tiene que ver justamente con el trabajo que realiza una persona. ¿Y qué es el trabajo? Es un gasto de energía, es un esfuerzo para algún propósito. Vale decir, tenemos una persona que se encarga de realizar algunas actividades. Estas actividades pueden ser físicas, pueden ser exclusivamente mentales, pueden ser de oficina, ¿de acuerdo? Pero lo que principalmente tenemos que observar es que existe un gasto, un consumo de energía de cada una de las personas. Si yo realizo un estudio de condiciones y ambiente de trabajo, lo primero que voy a identificar es la cantidad de kilocalorías que consume una persona desarrollando una actividad. Entonces, ¿qué es lo que estoy pagando? Lo que estoy pagando es el consumo de esa energía. Y entonces estoy observando que no solamente estoy pagando por el consumo de esa energía, estoy pagando porque esa persona la tengo una cantidad de tiempo desempeñando esta función o estas funciones. Está realizando una serie de actividades que se pueden traducir en pequeñas tareas y que de hecho consumen energía de la persona que desempeña esas funciones. Y por lo tanto, tiene que haber una condición, y esa condición es que existe una relación contractual, vale decir, yo pongo a disposición mi tiempo, mi inteligencia, pongo a disposición mis habilidades, pongo a disposición mis recursos, ¿sí? Y por ello es que me van a pagar una cantidad de dinero. Y existe en esa relación contractual un acuerdo. Ese acuerdo significa de que yo desempeño este puesto de trabajo y realizo las tareas para las cuales he sido convocado y por lo tanto existe un acuerdo en que me van a pagar una cantidad de dinero. Esto es lo que se denomina el salario, la remuneración. Es la retribución en dinero o su equivalente por los servicios que presta una persona en el puesto ocupado. O sea, tengamos bien claro este concepto porque lo que viene justamente se basa en este concepto. Es decir, estamos hablando de un puesto de trabajo, ya lo mencionamos en la primera sesión, ese puesto de trabajo tiene que ver con una posición física y jerárquica en la organización, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con lo que se denomina el cargo. El cargo vienen a ser las funciones generales y específicas que la persona debe desempeñar. Y para desempeñar ese puesto debe existir ciertas consideraciones, vale decir, esta persona tiene que tener una cantidad de conocimientos, tiene que tener alguna experiencia y debe tener alguna actitud para poder desarrollar ese trabajo. Estas características no se pueden dejar de lado por la siguiente razón. Para elaborar los salarios requerimos identificar el contenido del puesto. Y para identificar el contenido del puesto, lo primero que tenemos que identificar es qué hace. ¿Qué hace la persona que va a ocupar este puesto de trabajo? Lo que hace esta persona es lo que me va a permitir establecer esa relación contractual. ¿Cuándo lo hace? Vale decir, no lo debe hacer en cualquier momento, lo hace en un determinado momento, ¿cierto? Esta persona realiza una actividad en un determinado tiempo.
¿Cómo lo hace? Vale decir, existe un método, un proceso, un procedimiento para poder desarrollar este trabajo. Estos son los criterios que de alguna u otra manera me están permitiendo elaborar una condición de relación contractual, vale decir, cuánto voy a pagar por la realización de ese trabajo. ¿Dónde lo hace? Hoy en día estamos observando que no todos los trabajos, sobre todo los de oficina, se pueden realizar necesariamente en la oficina. Muchos de los trabajos hoy en día han sido trasladados al hogar y se pueden desempeñar a distancia, justamente porque existe una tecnología que nos permite realizarlo. Entonces, ¿dónde lo hace? Si no lo hago en la oficina, lo puedo hacer en mi casa. Y si tengo que viajar, también lo puedo hacer durante el viaje. Estas son consideraciones que están poniéndose en tela de juicio justamente por la incorporación de la tecnología. Pero definitivamente en algún sitio tiene que hacerlo. ¿Y para qué lo hace? Vale decir, tengo necesidad de saber que esto que le estoy pidiendo que realice, para algo lo tiene que realizar. Vale decir, algún producto me tiene que entregar. ¿De acuerdo? Y es por esa cantidad de producto que yo estoy pagando. Afinemos un poco más esta idea de los criterios. Y entonces debemos observar lo que hace la persona, que es lo que nos interesa identificar en estos momentos. Es decir, tareas o atribuciones ejecutadas. Es lo que hace una persona. ¿En qué periodicidad? ¿Lo hace diario? ¿Lo hace semanal? ¿Lo hace mensual? ¿Lo hace trimestral, bimestral, semestral, anual? ¿Cuándo realiza esta labor? ¿Cómo realiza esta labor? Esta persona realiza supervisión o es supervisada, tiene máquinas o equipos a su cargo para desarrollar la actividad, debe tener cierto tipo de materiales o de insumos para poder realizar este trabajo, debe tener alguna información o debe captar algunos datos para poder realizar este trabajo. Eso implica cómo lo hace, vale decir, el proceso mismo de la realización del trabajo. ¿Dónde lo hace? ¿En qué local? ¿En qué posición debe realizar ese trabajo? Es decir, esto ya implica justamente las relaciones de trabajo que por estar en este puesto se tienen que dar para que coincida, digamos, estas acciones. Y finalmente, ¿para qué lo hacen? ¿Cuáles son los objetivos del puesto? Pero es que los objetivos del puesto están relacionados con el proceso. Y el proceso tiene productos que entregar. En ese sentido, nosotros tenemos con mucha claridad la identificación de estos criterios para poder elaborar los salarios. Uh, ¿Qué técnicas de elaboración de salario tenemos? Lo primero que nosotros tenemos que observar es que en casi todas las empresas, en casi todas las organizaciones, existe lo que se llama una escalera de sueldos. Vale decir, existe una escala de sueldos. Y entonces la técnica se denomina escalonamiento. Pero este escalonamiento tampoco es al azar. Este escalonamiento se produce porque existe algunos criterios, como los que hemos mencionado, y sobre los cuales se basaría los escalones para diferenciar los tipos de sueldos. Y a esta técnica se suma otra, ¿vale? Es decir, ya tenemos más o menos una idea de escalonamiento, pero existen categorías predeterminadas. En algunos casos se han elaborado grupos ocupacionales. Y entonces podemos decir, existen grupos ocupacionales. Bueno, están el grupo auxiliar, el grupo técnico, el grupo profesional, los directivos, ¿no? Y los funcionarios de alto nivel. Esto nos brinda ya una idea de categorías predeterminadas que permiten este escalonamiento. Y dentro de los auxiliares, podríamos decir,
Existen auxiliares que no tienen mucha experiencia y existen auxiliares que sí tienen mucha experiencia. Por lo tanto, yo podría definir ahí dos subgrupos dentro de los auxiliares. Aquellos que son más nuevos y aquellos que tienen más experiencia. Y por lo tanto, ya puedo diferenciar entre ambos salarios. El que es más nuevo debe recibir menos, y el que tiene más experiencia debe recibir más. Pero evidentemente, estos salarios tienen que ser diferenciales. No puede ganar, por ejemplo, el con más experiencia, no puede estar por muy debajo del técnico que recién se inicia. ¿De acuerdo? Entonces podríamos estar estableciendo, digamos, un escalón para ambos. Y sobre este se mantiene otro. ¿De acuerdo? O sea, sube otro escalón. Entonces, dentro de los técnicos puedo tener técnicos que tienen cierto nivel de pasado, por ejemplo, en una empresa textil, puedo contratar a un técnico. Esto me permite calificar lo que denominaríamos, y que más adelante también lo vamos a ver, las carreras de carrera de progreso de los trabajadores dentro de la organización. ¿Qué tanto consumo de energía y desgaste mental va a realizar esta persona? ¿Y qué tipo de resultado voy a obtener? Por lo tanto, ¿cuánto me cuesta ese trabajo? Cuando yo digo cuánto me cuesta, estoy hablando de costo, por lo tanto estoy hablando de gasto. Pero cuando yo estoy hablando de ponerlo como parte del proceso de trabajo, ya no solamente es costo, vendría a ser una inversión. Y entonces yo tengo que esa inversión debe producirme un resultado. Al producirme un resultado debe incrementar valor, y al incrementar valor tengo ganancia como empresario. Por lo tanto, el trabajo de esta persona no solamente es para mí un costo en términos contables, sino es una inversión, porque yo estoy manejando financieramente, no es solamente económico, sino financieramente, el desempeño de estos trabajadores para que me den resultados, ¿no? Bien. Finalmente, cuando yo tengo comparación de factores, se me permite identificar puntajes. Es lo que me va a permitir determinar estadísticamente las líneas por agrupación en términos de dispersión estadística, las líneas donde yo puedo ir acumulando determinados niveles de salario. Es decir, estamos hablando ya de 4 técnicas, pero que en realidad van incrementándose en términos de lo que vendría a ser mayor precisión en la determinación de los salarios. Si yo voy desarrollando estas técnicas una sobre otra, voy adquiriendo mayor precisión en el detalle de la identificación de los salarios, ¿no? Esta técnicas de elaboración de salarios son prácticamente un curso de profundización para esta determinación de salarios. Muy bien. Lo que les venía diciendo. Luego de identificar el tema de los salarios y la identificación, digamos, de cómo generar una plantilla,
que me permita identificar los puestos y los niveles de remuneración, se establece, digamos, un poco dentro de cada una de las organizaciones el plan de carrera dentro de la organización y el que le podríamos brindar a cada una de las personas que trabaja para nosotros. Vale decir, se habrán dado cuenta de que cuando hay una convocatoria en algunas empresas, estas empresas dicen con una línea de carrera de progreso para el trabajador que ingresa a nuestra organización. Esto significa de que existe un diseño de que la persona que ingresa tiene la posibilidad de hacer carrera, vale decir, desarrollarse profesionalmente al interior de la organización. No todas las organizaciones lo tienen, las medianas y grandes empresas lo tienen, las pequeñas no tanto. Sin embargo, estamos desarrollando, digamos, una estrategia para brindarles a las pequeñas empresas la posibilidad de realizar diseños al interior de su organización, algo así como lo que está ocurriendo en Colombia. En Colombia existe una agencia que se denomina la, la agencia de benchmarking, donde las pequeñas empresas copian el éxito de una empresa que está identificada como la mejor y evidentemente dentro de su organización se copian, digamos, algunos aspectos y se trasladan como mejores prácticas para que otras empresas lo puedan desarrollar. Eso existe en Colombia y ya desde muchos años atrás. ¿Cuál es la idea del benchmarking? La idea del benchmarking no solamente es generar, digamos, planes de carrera organizacional y personal, sino que adicionalmente genera mejores prácticas en el manejo de personal, en este caso, y por lo tanto se permite, digamos, identificar un plan de carrera organizacional. Pero ¿qué cosa es el benchmarking en el fondo? En el fondo es una técnica que permite identificar ciertos factores que pueden extrapolarse desde un tipo de actividad a otra. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo claro donde el benchmarking general pudo generar, digamos, cambios y mejoras reales. Por ejemplo, cuando nosotros observamos qué ocurre en un hospital, sobre todo con emergencias, como por ejemplo los accidentes de tránsito, etc. ¿Cuánto tiempo se pierde en la atención? ¿Cómo están organizados para recibir, digamos, estas situaciones de emergencia? ¿No? Hace muchísimos años, en el hospital, un hospital en Estados Unidos, que es el hospital, digamos, donde se desarrollan muchas actividades, se observó que esto era un problema. Y como era un problema, había que darle solución. El hospital Johns Hopkins. Y se pusieron a observar por qué no había, digamos, una acción mejor pensada para brindar una mejor atención de emergencia. Y entonces empezaron a identificar qué tipo de actividades podrían brindar ideas para mejorar la condición de atención. Y donde ustedes menos lo creen, apareció. En las carreras de carros de Fórmula 1, ustedes pueden observar que el carro está dando vueltas por el circuito y de repente ingresa al pit. Al ingresar al pit, rápidamente el conjunto de técnicos que atienden al carro, uno pone las gatas, los levanta al carro, otros cambian las llantas, otro está limpiando, arreglando, revisando el motor, poniéndole gasolina, etcétera, e incluso hay una persona que va con su cafecito para el piloto. Es decir, todo está orquestado de tal forma que una vez que ingresa el carro al pit, este conjunto de personas atienden
lo que tienen que atender respecto de ese carro. Tomen la idea y llévenlo a un hospital. No es un carro lo que está llegando, es una persona en emergencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rápidamente tienen que estabilizarlo. ¿Y qué significa estabilizarlo? Significa tomarle los signos básicos sobre la condición de poder estar estable. O sea, eso quiere decir que le toman el pulso, le toman la temperatura, inmediatamente le pinchan un dedo y le sacan una muestra de sangre por si se necesita. Es decir, estamos en una emergencia y el tiempo cuenta. Y entonces, en una emergencia, rápidamente se atiende a esta persona. Eso, la idea, la trajeron de las carreras de carro al hospital. Hoy en día, en los diferentes hospitales, ya los servicios de emergencia están diseñados justamente para atender de esa forma. Pero cuidado, a pesar de estar diseñados, la cantidad de accidentes que ocurren a diario para ciertos hospitales es terrible. Hay muchas personas que mueren por falta de atención en, en estos hospitales porque la demanda es muy grande y no hay cantidad de equipos listos para poder atender. Hay muchos familiares de muchas personas que yo conozco que fallecieron cuando llegaron al local de emergencia del hospital. No voy a decir cuál hospital porque en realidad eso no viene al caso. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que todas estas personas están en estas organizaciones desarrollando una carrera. Quienes atienden, ¿no?, en estos casos de emergencia están desarrollando una carrera. La organización ha dispuesto una plantilla para desarrollar dentro de la organización los puestos de trabajo que deben moverse, que deben, no moverse, perdón, los puestos de trabajo sobre los que tienen que moverse el personal y que va a permitir que el personal se desarrolle de acuerdo a las experiencias, adjuntándole la capacitación necesaria y brindándole las oportunidades de crecimiento, vale decir, de ganar más experiencia en esos puestos. Y entonces nos encontramos con que este plan de carrera organizacional y personal es un proceso de decisión de los recursos humanos necesarios para alcanzar objetivos de la organización dentro de un periodo específico ya identificado y con previsión de futuro. Nótese que estoy hablando que es un proceso de decisión. Vale decir, estamos tomando decisión de cuántas personas vamos a requerir para un determinado tiempo. Vale decir, yo puedo decir, de aquí, pues estoy planificando para el próximo año, de aquí al 2022 voy a requerir 50 personas más en tales y tales puestos de trabajo para alcanzar estos objetivos que ahora aparecen, digamos, en pequeños números y quiero incrementarlo en números. Por lo tanto, voy a necesitar esta cantidad de personas. Esta cantidad de energía, esta cantidad de trabajo que me va a permitir alcanzar estos objetivos, ¿no? ¿En qué me baso para poder desarrollar esta planificación? Para poder brindarle a cada persona la posibilidad de hacer carrera. Me baso principalmente en la demanda futura. Es decir, ya estoy pensando en una demanda futura. El problema es que en muchas organizaciones esta demanda futura no la planifican conjuntamente con recursos humanos. La planifican los de marketing, la planifican los de producción, la planifican los planificadores, donde no interviene mucho recursos humanos. Recursos humanos todavía sigue mirando las cosas en términos administrativos. Vale decir, cuando le digan qué es lo que tiene que hacer, se va a poner a hacer. Recursos humanos, talento humano, está en condiciones, y este siglo lo plantea, en este siglo se ha planteado, para ser más claro,
que recursos humanos es el área de desarrollo de las organizaciones, porque es aquí donde nosotros tenemos el talento, donde podemos trabajar y desarrollar la demanda futura de talento. Los segmentos de puestos que deben incorporarse para poder incorporar a este personal que me va a ayudar con la demanda futura. Vale decir, ante una demanda económicamente yo tengo que tener una oferta. Si yo tengo una demanda en incremento de productos, debo tener una oferta de productos que satisfaga esa necesidad. ¿Sí? Entonces tengo que tener segmentos de puestos que voy a incorporar para poder desarrollarlo. Eso significa que voy a tener un presupuesto también. No es solamente el segmento de puestos que yo digo, necesito 50 puestos más. Esos 50 puestos más, ¿cuánto me van a costar? ¿Con cuánto tengo que financiarlo? ¿Cómo voy a financiarlo y de dónde voy a obtener esos fondos? ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo que ir desarrollando conjuntamente con los de finanzas, conjuntamente con los de marketing, cómo vamos a hacer para producir las condiciones para que estos puestos se hagan realidad y pueda incorporar a estas personas en dichos puestos. Entonces, tengo una demanda futura, tengo una identificación de segmentos de puestos y aquí es donde viene la parte dinámica del trabajo de las oficinas de recursos humanos, el flujo de personal. Es decir, si yo tengo, cuando hablábamos de selección, si yo tengo personas dentro de la organización que pueden desarrollar más en otro puesto, entonces hay un flujo, estas personas se desplazan hacia otro puesto y esto me va a permitir condicionar la situación al punto en que las personas que están trabajando ya para mí o para esta organización están desarrollando más sus competencias, están desarrollando más sus conocimientos, sus habilidades, pero mejor aún, se me está permitiendo desarrollar, ¿sí?, compromiso, se me está permitiendo desarrollar personas que van a poder brindarme más esfuerzo y mejor esfuerzo. Entonces, ya tenemos aquí muy claro que cuando estamos hablando de los planes de carrera dentro de la organización y el personal que debe cubrir, digamos, estos puestos, ya debe considerar la demanda, los segmentos de puesto que me quedan vacantes y el flujo de personal que de alguna u otra manera se moviliza dentro de este proceso para poder garantizar la plantilla que va a ayudarme a obtener los objetivos. Entonces, aquí el desarrollo de las oficinas de recursos humanos, talento humano, potencial humano, son importantísimos. Una de las herramientas más importantes dentro del proceso de desarrollo de las personas en la organización es la evaluación del desempeño. Eh, Estamos hablando de gestión y evaluación del desempeño. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, estamos hablando de un proceso que realiza la oficina de personal, recursos humanos, potencial humano, talento humano, realiza esta acción. Este proceso significa que yo traslado un formato a los jefes para que evalúen el desempeño de eh, su personal a cargo. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de gestión del desempeño, estamos hablando de que las oficinas de talento, antes de realizar la evaluación del desempeño, deben trabajar tanto con el personal como con los jefes, los mandos, ¿sí?, sobre cómo gestionar el desempeño. Vale decir, no voy a esperar que pase un año o que pase medio año para evaluar el desempeño. O sea, los jefes no deben observar que la evaluación del desempeño aparece a fin de año, cuando ya todo pasó.
En realidad, los jefes deben estar preparados con la idea de dicha evaluación para poder ir manejando el desempeño que tienen sus trabajadores. Como en este país hace mucha falta de liderazgo, en la gestión del desempeño también falta. Quienes tienen a su cargo personal, pocas veces quieren comprometerse en evaluar el desempeño del trabajador porque no saben cómo hacer, vale decir, para gestionar ese desempeño. Y hay que ayudarlos. Las oficinas de recursos humanos tienen que ayudar a los puestos jefaturales a desarrollar condiciones de trabajo, a desarrollar habilidades de liderazgo y a desarrollar compromiso con sus trabajadores. Porque esto es lo que les va a permitir gestionar ese desempeño. Vamos a trasladarnos a una experiencia que yo tuve sobre evaluación del desempeño, para que comprendan mejor de qué estoy hablando. Eh, Probablemente observen algún logo que aparezca por ahí. No recuerdo si se los quité o no. Pero si lo observan, por favor, resérvense la información porque lo que les voy a dar es información de algo que se ha realizado en una institución. ¿Sí? Entonces, veamos. Eh, Esta institución tenía la Oficina de Recursos Humanos al interior de una Dirección General de Recursos y Servicios que vendría a ser la Oficina de Administración, la Oficina General de Administración. Es una institución pública a la cual se me convocó para desarrollar el mejoramiento continuo del proceso de evaluación. En esta evaluación del desempeño, nosotros identificamos en el año 2006, cuando todavía no estábamos, nosotros fuimos a partir del 2007, ¿sí? Recogimos información de cómo se realizaba la eh, evaluación. Quiero que observen que el formato, que más adelante les voy a mostrar, tenía allí ciertas características. En el 2006, el formato tenía una escala que evaluaba el trabajo realizado o desempeñado por las personas que allí laboraban con 5 categorías. Muy deficiente, deficiente, regular, bueno y muy bueno. En el 2007 se trasladó a deficiente, inadecuado, adecuado, porque hubo una discusión con los jefes y se planteó con el tema de que bueno era el cuarto punto y excelente era el quinto punto. En el 2007 nosotros fuimos y lo primero que fuimos era a cambiar. ¿Cómo el desempeño de un trabajador en términos estadísticos medios puede ser regular? Entonces dijeron, bueno, si este es inadecuado, este es el adecuado. Y por encima del adecuado está el bueno y por encima del bueno está el excelente. En el 2008 cambiamos, hicimos una innovación y dijimos, muy bien, vamos a poner, el nivel más bajo es inaceptable, el nivel inmediato superior es regular. Lo que yo quiero, porque estadísticamente la tendencia va hacia el medio, y por lo tanto lo que yo quiero es que el trabajo sea bueno. Si hay alguien que lo hace mejor, evidentemente es superior a lo que es bueno. Y si hay alguien que lo puede hacer mejor todavía, es excelente. Por lo tanto, nos estamos encontrando justamente de que aquí hay cambios. Las categorías empleadas con anterioridad, bueno, ahí aparece el nombre de la entidad, pero quiero que se den cuenta que el compromiso es el mejoramiento continuo, dado que ya estaban certificados con ISO 9000. Y entonces la primera fase era mejorar las categorías de evaluación. Lo primero que hicimos fue cambiar esas categorías e identificarlas para un mejor desempeño, determinar un mejor estándar. Y en la tercera fase era alinear los estándares de desempeño con los planes de trabajo. Esa fue la idea.
En el 2007, cuando hicimos esa evaluación, logramos cambiar, digamos, esta condición. Quiero que se observe que aquí en la parte de arriba dice deficiente, inadecuado, adecuado, bueno, excelente. Y entonces los gráficos que se estaban dando aquí no podrían brindar, digamos, algunas características. La cantidad de personal evaluado de los diferentes puestos, niveles de puestos, gerentes, jefes, profesionales, técnicos y auxiliares, ¿no? De un total de 116, se evaluaron a 112 y quedaron 4, que no pudieron ser evaluados. 2 estaban de licencia y 1 era renunciante y había un fallecido. Entonces, de los 116, evaluamos el 96.55%. En el 2008, en el primer semestre, porque aquí ya hicimos las evaluaciones semestrales, nos encontramos con varios cambios. Funcionarios y directores, es decir, habían personas que tenían mando, eran directores, y habían funcionarios, asesores, que trabajaban con ellos. 8, ¿de acuerdo? Que constituían el 7.34% del total, ¿de acuerdo? De los 8 se evaluaron 7. 1 quedó sin evaluar. Total, logramos desarrollar, digamos, un total de trabajadores al 97.25. De los 109, 106 fueron evaluados, 3 faltaban evaluar en ese momento, y nos encontramos con que la orientación estaba hacia el lado de aquí, superior, ¿no? 3.68 era el cuartil por el cual, digamos, estábamos observando esta mejora, y eran 32 personas. Quiero que observen que en la parte de acá arriba dice 3.50, 3.4, y estábamos en 3.68. Ese era el cuartil en que nos estábamos moviendo. Muy bien. Quiero que observen que en el 2008 ya cambió la idea y en el segundo semestre cambia la evaluación. Cambia la evaluación en el sentido de que empezamos a hablar de inaceptable, regular, bueno, superior y excelente. ¿Qué ocurre? Que aquí nosotros encontramos 27 personas, ¿sí?, en este nivel. O sea, eran excelentes. Y sin embargo, cuando nosotros observábamos los planes de trabajo, los planes de trabajo no llegaban pues al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo considerar una persona excelente en su desempeño si el grupo, la unidad orgánica, no me está entregando ese mismo nivel de producción. Entonces, ¿qué ocurrió? Los jefes no querían hacerse problemas y evaluaban a su personal como les parecía. Para no hacerse problemas, todos eran excelentes. Igual, superior, 34 personas. Y bueno, que es la media, que es lo que nosotros queríamos encontrar, era el 39 personas, el 34.82%. Quiero que se den cuenta que el solo cambiar los nombres de las categorías ya había generado un desplazamiento más hacia el medio. Inicialmente todo estaba hacia el lado donde aparece excelente, pero ya después de cambiar estas nomenclaturas de las categorías, ya se tendía, digamos, un poco más hacia el centro. Se los voy a mostrar con las curvas cuando aparezca el momento. En el 2009-1 ya nos habíamos movido del cuartil. Ya estábamos entre 3.70 y 3.89. El valor era 3.72. El promedio alcanzado por el conjunto de trabajadores evaluados en el periodo significa que nos encontramos en un rango calificativo superior. Y ya había, observen ustedes, disminuido los excelentes a 16. ¿Sí? Entonces quiero que observen que conforme se iba realizando el trabajo de evaluación posterior, nótese que estamos hablando de semestres, o sea, semestralmente, las condiciones para que estos jefes pudieran evaluar mejor estuvieron en medio de la capacitación que recibieron para gestionar el desempeño.
Vale decir, ya estaban más cerca de lo que era la evaluación y la búsqueda era que ellos pudieran influenciar en el desempeño de los trabajadores. En el 2009-2, nosotros nos encontramos con que ya casi toda la orientación de la curva estaba entre bueno y superior, y los excelentes habían disminuido a 10. No faltaba siempre alguno. El comparativo, quiero que observen que la primera línea, esta línea de acá, ¿sí? Es la primera, la línea del 2006. ¿Sí? Esta línea que aparece acá es la línea del 2006. Esta. ¿Esto qué significa? Conforme hemos ido cambiando, observen la línea roja, es la línea que se dio en el 2009-1. Vale decir, la joroba de la curva empieza a moverse hacia el medio. Y al moverse hacia el medio, significa de que estamos acercándonos a una curva normal de dispersión, de, estadísticamente de demostración que la evaluación estaba siendo más afinada y mejor dirigida. Quiero que observen que el comparativo era este es el 2006, así era el resultado de evaluación. En el 2007, observen con ustedes, era anual la evaluación, ¿no? Observen cómo ya empieza a manejarse un cambio dentro de la curva. En el 2008-1, la curva empieza a moverse hacia el medio, igual en el 2008-2. En el 2009-1, observen cómo la curva ya estaba direccionándose hacia el medio, y en el 2009-2 la curva ya tiene mejor forma que en el 2006. ¿Sí? Quiero que se observe que entre el 2006 y el 2009, con esto se redujo, digamos, la primera reducción que hubo fue de 32%. Se creció, digamos, en el 2008-2 un 6%, pero finalmente se redujo 10%. En total, solo con cambiar las categorías pudimos reducir al 61% cuando, además de cambiar estas categorías, trasladamos la evaluación anual a semestral, lo cual ha permitido generar, digamos, estas condiciones de trabajo. Tanto así que cuando apareció el Servir, se llevó todo el trabajo que nosotros teníamos hecho y es parte del proceso de evaluación que ellos están haciendo. ¿Qué cambios proponíamos en aquella oportunidad? Les proponíamos ciertos ofrecimientos previos. Primero, la oficina prepara y difunde la capacitación, ¿no? Y capacita para la ejecución. La oficina de recursos humanos. Las unidades orgánicas realizan la evaluación. La oficina recepciona las fichas, ¿no? Y la Dirección General de Recursos y Servicios, ¿no? Presenta al comité de gerencia. Se elaboran las comunicaciones individuales, se remiten a cada trabajador los resultados y la oficina genera un plan de capacitación para mejorar los desempeños. Eso fue la primera propuesta de evaluación de desempeño que se planteó. El cambio fue aquí. Las operaciones que se desarrollan, ¿de acuerdo? Se difunde y se capacita o para la ejecución. Las habilidades orgánicas, las unidades orgánicas preparan, ¿no? Sus planes de trabajo. Las unidades orgánicas ejecutan los planes de monitoreo y desempeño e informan, ¿no? Se responsabilizan, digamos, al personal de actividades y tareas. Las unidades orgánicas ejecutan la evaluación, pero existe una realimentación. Aquí nosotros ya estábamos influenciando en la gestión del desempeño, en una búsqueda de evaluación que fuese más efectiva. Pero la evaluación solamente era el reflejo de la gestión del desempeño que ellos ya venían realizando. Esta fue otro planteamiento. Cambiar de la connotación, vale decir, de aquellas palabras, de aquellas categorías que
señalizaban, digamos, una calificación sobre algo que en realidad debiera ser más objetivo. Y entonces aquello que era una descripción connotativa, más emocional, deficiente, regular, bueno, superior, excelente, lo estábamos direccionando a categorías de gestión. Entonces, por ejemplo, lo que antes era usualmente no cumple con los estándares, es deficiente. ¿Sí? Entonces, cambiamos para una categoría de gestión. Rara vez o nunca, rara vez cumple con los estándares. Esto quiere decir que ya estábamos en términos de identificar con qué frecuencia cumplía con el trabajo. Rara vez o nunca cumple el trabajo es una frecuencia. Cuando decíamos alguna vez cumple con los estándares, quiere decir que la persona no era rara vez o nunca, ya alguna vez cumplía con el trabajo. Normalmente cumple con los estándares, eso significa que estamos gestionando ese desempeño y por lo tanto hay un cumplimiento con los estándares de trabajo planteados. Cuando es superior, cuando frecuentemente supera los estándares de trabajo. Y cuando es excelente, cuando siempre cumple o supera los estándares de trabajo. Y entonces las categorías con las cuales nosotros analizábamos la evaluación ya no eran valorativas, eran relativas a la frecuencia con que se alcanzaba los estándares de trabajo. Para ello, el perfil de trabajador tendría que convertirse de la siguiente forma. Tendría que ser responsable, tendría que ser eficiente, tendría que ser autónomo, vale decir, tendríamos que brindarle la oportunidad de que el propio trabajador tenga los estándares de evaluación para que él mismo se maneje en términos de su desempeño. Y lo estábamos identificando como comunicativo, con vocación de servicio y orientado al ciudadano. Esta es una institución pública que debería orientarse al ciudadano. Por lo tanto, el trabajo debería estar direccionado hacia él. Ese era el perfil del trabajador que queríamos construir en aquella oportunidad y que, bueno, ha quedado parte del trabajo que nosotros hicimos allí para poder, digamos, identificar con ese perfil del trabajador. En general, no importa las categorías en que se encuentre, no importa los niveles remunerativos, ese personal tenía que ser responsable, tenía que ser eficiente, autónomo, comunicativo, con vocación de servicio y orientado al ciudadano. De alguna u otra manera, este perfil del trabajador estaba inserto en los valores del plan estratégico con el cual se viene desarrollando esta institución. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Me gustaría escuchar algo sobre lo que hemos venido desarrollando. Ok, sigamos avanzando entonces. La gestión y evaluación del desempeño implica que esta evaluación tenga, su propio nombre lo dice, evaluación del desempeño, vale decir, la valoración que le damos al trabajador respecto de su desempeño, respecto de los resultados que nos entrega. Y esto nos permitía, conforme íbamos avanzando en el desarrollo de los instrumentos, pero es que no solo funciona cuando nosotros utilizamos un nuevo instrumento, hay que capacitar a los evaluadores. Y esto significa que nosotros tenemos que ir trabajando con ellos periodo a periodo para que ellos puedan ser mejores evaluadores. Pero para ser mejor evaluador, necesitamos que estas personas tengan mejor desempeño como jefes.
como mandos. Y entonces teníamos que ir preparando a estas personas, con charlas, con ciertas orientaciones, cómo se debe hablar con el personal, cómo manejar la comunicación, cómo dirigirse, digamos, hacia las personas para obtener mejores resultados, etcétera. Entonces, esto es una labor de la Oficina de Recursos Humanos. La gestión del desempeño justamente es la consecuencia de haber preparado a estas personas para que puedan gestionar ese desempeño. Cuando nosotros tenemos un formulario de evaluación, y de eso nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos direccionando un programa de capacitación. Se nos había dado unos formatos de evaluación que terminada la capacitación le entregábamos a los participantes. Ese formato de evaluación era nuestro parámetro con los cuales nos iban a evaluar. Por lo tanto, nosotros revisamos el formato y decíamos, ¿estamos haciendo esto? Sí, no. Entonces, si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo. ¿Estamos haciendo esto otro? Sí, no. Si lo estamos haciendo, ¿podemos mejorarlo? Es decir, si ustedes observan que el trabajador tiene su protocolo de evaluación con el cual lo van a evaluar a él, y si lo toma en cuenta, él mismo puede ir monitoreándose y ser más autónomo para desarrollar su trabajo. Vale decir, cumplir con todo lo que se le está pidiendo que cumpla cuando lo van a evaluar. Y eso es parte de la gestión del desempeño. El jefe, el mando, tiene que lograr que el trabajador introyecte la forma de evaluación, de tal manera que él mismo pueda controlarse respecto de su desempeño. Competencias. Aquí vamos a hablar bastante rato sobre las competencias. ¿Qué son competencias? Las competencias nos dice la teoría que tienen conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces, cuando yo tengo conocimiento sobre algo, tengo habilidades desarrolladas con relación a ese conocimiento y quiero realizar esa tarea, evidentemente logro tener buenos resultados. Tengo personas que trabajan o que han trabajado conmigo que tenían conocimientos y tenían las habilidades, vale decir, tenían la experiencia de haber desarrollado actividades con esos conocimientos, pero no tenían la actitud. Lo hacían porque tenían que hacerlo, pero en realidad cuando se tenía que realizar la actividad, no lo hacían. Esperaban tener, digamos, la necesidad de que había que hacerlo. Y por lo tanto, no lo hacían. Puedo tener personas muy bien preparadas y con muy buena actitud, pero que no tienen la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo una persona que puede realizar el trabajo, pongo a esta persona nueva a su costado. Si tiene los conocimientos, lo que le falta es desarrollar la habilidad. Y si tiene actitud, vale decir, tiene ganas de querer desarrollarlo, perfecto. Tenemos nosotros ahorita una condición para poder ayudar a personal nuevo, juntarlo con aquel personal que tiene la experiencia y por lo tanto intercambian información, mejoran las condiciones de trabajo y evidentemente logramos mejores resultados. Quiero que se den cuenta que aquí estamos ya hablando de políticas, pero las competencias están muy claras. ¿Qué cosas son las competencias en el fondo? Nótese que cuando nosotros hablamos de hábitos, hablamos también de cierta información, cierta habilidad y cierto deseo de querer hacer las cosas. Cuando yo quiero, por decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué habilidades tengo que me permitan desarrollar un nuevo negocio?
No seré Gastón Acurio, pero sí sé cocinar. Perfecto. Eh, ¿Sabes cocinar? Sí. Es decir, puedo utilizar, digamos, una receta y hacerla muy bien. Quiere decir que tengo conocimiento de cómo se elaboran, digamos, los alimentos, cómo se preparan los platos. Tengo información de algunos platos en especial y tengo la habilidad de manejarme en la preparación de esos alimentos con ciertos resultados favorables. Vale decir, si yo tengo invitados en casa, yo sé que les va a gustar los platos que les voy a servir. Hasta allí estoy dentro del conocimiento y la habilidad. Ya tengo desarrollada una habilidad, muchísimos años haciéndolo. Pero, ¿qué ocurre? Yo tengo que estar motivado. Si yo tengo un negocio de alimentos, yo no podría ser el cocinero. Podría dirigir, sí, a un cocinero, pero no podría ser el cocinero. Yo tengo que estar motivado para cocinar. Entonces, es la actitud de la cual nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo a un trabajador que es muy bueno y que hace las cosas rapidísimo, quiere decir que esa competencia se convirtió en un hábito. Vale decir, no necesita pensarlo mucho, ya tiene el conocimiento incorporado, tiene la experiencia que le permite realizar las cosas, pero además le gusta hacerlo. Y entonces es un hábito. Sin pensarlo, como si fuese un reflejo, lo ejecuta. Y esa competencia es muy buena porque ya es habitual. Es algo así como cuando aprendemos a manejar el carro. Al inicio estamos prendidos del volante y de la caja de cambios. Una vez que ya tenemos alguna eh, experiencia haciéndolo, ya nos podemos soltar un poco, ya soltamos una mano, manejamos el timón con una sola mano, hacemos los cambios rápidamente, etc. Eso significa que ya estamos haciéndolo de manera habitual. Entonces, una competencia, desarrollarla implica esto, conocimientos, habilidades y actitudes, juntas. Es lo que hace una competencia. Veamos. Los teóricos que han desarrollado sobre competencias, tenemos a McClellan en 1973, Boyatzis en 1982, Woodruff en 1991, Spencer en el 93, Atley y Hort en 99, Aro en el 2004, etc. Tenemos muchos autores, pero utilicemos a uno, Boyatzis. ¿Qué cosa es para Boyatzis las competencias? Un conjunto de patrones compuestos de características subyacentes a la persona. Un conjunto de patrones compuestos, patrones, vale decir, paradigmas de algo que se puede realizar. Mapas, esquemas, que son características subyacentes, vale decir, la persona a veces no es muy consciente de lo que sabe hacer, pero lo tiene. Y eso implica conocimientos, habilidades, disposiciones, conductas, que permite alcanzar un rendimiento efectivo o superior del individuo en una actividad o trabajo. ¿Qué rescatamos de esta definición de Boyatzis? Primero, que son características subyacentes. Y segundo, que estas características subyacentes nos permiten alcanzar un rendimiento efectivo o superior. Entonces, ¿cuándo hay competencias? Cuando hay un rendimiento efectivo superior. Efectivo o superior. Entonces, una persona es competente no solo porque tiene la posibilidad de realizar una tarea, vale decir un jefe, sino cuando su rendimiento como jefe es efectivo o superior. ¿Qué diferencias hay entre capacidades y competencias? Las capacidades son las habilidades que yo voy desarrollando, ¿de acuerdo?
y los objetivos sobre los cuales yo puedo alcanzar ciertos estándares. Tengo una habilidad para leer y puedo alcanzar una lectura de más o menos un libro en una semana. Muy bien. Tengo la habilidad y alcanzo ciertos estándares. Pero en términos de competencia, estamos hablando de comportamientos. Vale decir, realizo la actividad de lectura porque no solamente tengo la habilidad de leer, sino que adicionalmente tengo ganas de hacerlo. Y alcanzo estándares, sí, pero la pregunta es, ¿cómo se alcanza esos estándares? Justamente con la actitud de querer alcanzarlos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nosotros estamos observando es que las capacidades son desarrolladas para alcanzar una competencia. No necesariamente el tener cierta capacidad nos hace competentes. Tenemos capacidades, por ejemplo, tenemos capacidad de lectura, capacidad de raciocinio matemático. Hemos pasado por el colegio y tenemos esas habilidades desarrolladas. Vale decir, tenemos capacidades desarrolladas, pero no necesariamente hemos logrado ensamblar esas capacidades direccionadas a cierto tipo de acciones, conductas, vale decir, competencias. Hablemos ahora del desarrollo de competencias. Si estas capacidades eh, nos permiten alcanzar ciertas competencias, observemos qué tipo de competencias son las que necesitamos desarrollar en una organización. Observemos el ciclista, o esta ciclista, porque es una mujer, que está subido sobre una bicicleta. Y esto significa que nosotros podemos identificar ciertas características. El desarrollo de competencias implica que se haya planificado estratégicamente qué competencias necesitamos. Pero dentro de la planificación estratégica, con la determinación de misión, visión y valores, es que yo puedo empezar a identificar qué competencias necesito desarrollar. Primero, dentro de la organización y segundo, exigir desarrollarlas en las personas que trabajan dentro de la organización. Vale decir, así como yo decía que para esa organización de la cual estuve hablando en la evaluación, necesitamos que los trabajadores fueran más autónomos, los valores de la institución dentro de su plan estratégico de desarrollo implica que se promueva la autonomía de los trabajadores. No puedo dejar una cosa en el aire o decirla y mencionarla en los planes y no poderla trasladar a la acción. Si yo no traslado estos valores dentro del plan estratégico en la acción inmediata y actual, entonces no estoy trabajando con el plan estratégico, estoy trabajando con cualquier otro plan, menos con el estratégico. Si lo que estamos realizando en la Oficina de Recursos Humanos, orientando, digamos, las acciones hacia la visión, entonces estoy alineando el trabajo de recursos humanos hacia la consecución de resultados futuros. Pero si no lo estoy haciendo, entonces tengo un problema. Recursos humanos está trabajando en términos administrativos, no se está proyectando, no está desarrollando a las personas. Quiero que se den cuenta que cuando nosotros hablamos de desarrollo de competencias, estamos hablando de desarrollo estratégico. Necesito que, por ejemplo, los trabajadores tengan mayor sensibilidad. ¿Qué puedo darle a los trabajadores para que tengan mayor sensibilidad? Música. Ah, perfecto, música. Arte, ya. ¿Les pondré música todos los días? No. Si yo le pongo música todos los días,
lo único que voy a lograr es que ellos tengan mejor oído o puedan disfrutar de repente de la música. No estoy desarrollando una competencia allí. Si yo quiero que la persona tenga mayor sensibilidad y logre hacerlo a través de la música, tengo que enseñarles música, tengo que enseñarles a leer partituras, tengo que enseñarles a utilizar un instrumento, el que ellos quieran, pero que lo puedan realizar. Y una vez que estas personas han logrado eh, ejecutar, digamos, algunas piezas musicales con el instrumento que tocan y acompañado de sus compañeros, hay que hacerlo divertido. Si ellos logran hacerlo, entonces ya no solamente es un disfrute, sino que adicionalmente estamos logrando que con el aprendizaje de esta competencia, con el desarrollo de esta inteligencia musical, el trabajador se convierte en más sensible. Y es cierto, se convierte en más sensible. Lo hemos probado. Pero lo que es importante es que hay una competencia desarrollada que le permite no solamente mayor sensibilidad, sino mejor estado anímico. Y ese mejor estado anímico permite mejor interacción con los clientes y mejores resultados en la producción. ¿Cómo se logra esto? Justamente dentro de un planeamiento estratégico, donde las oficinas de recursos humanos están orientadas a obtener mejores resultados. No están orientadas solamente a administrar la planilla, no están solamente viendo quién marcó tarjeta, quién no marcó tarjeta. Eso es administrativo. Y si se quiere, contable. No es necesariamente recursos humanos. Hablar de talento humano, recursos humanos, potencial humano, independientemente de las connotaciones que pudiéramos darles, tenemos que identificar que estamos hablando de personas. Y las personas tienen ciertas características a desarrollarse. Si nosotros no nos enfocamos justamente en esas características, entonces estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar a esas personas. Una empresa, por las condiciones en que se desarrollan los trabajos, no solamente produce sus productos, valga la redundancia, sino produce personas. Personas enfermas si es que la función del desarrollo del trabajo es crítico. Personas enfermas en la medida en que estas personas salgan altamente neuróticas. Existen organizaciones que solicitan dentro de una publicación de concurso de personal, solicitan que el trabajador tenga capacidad de trabajo bajo presión. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo a una persona que se someta a estar en situación de presión todos los días. Puedo pedir equilibrio emocional para, porque sé que en algunos momentos puede haber, digamos, una demanda de trabajo muy fuerte y se va a requerir de mayor esfuerzo. Pero eso no es todos los días. Vale decir, si yo estoy pidiendo que los trabajadores estén en esa condición todos los días, lo que estoy logrando son enfermos. Y lo peor del caso es que los empresarios, los directivos de las organizaciones no se dan cuenta de ello. Muy bien. El desarrollo de competencias también tiene que ver con los objetivos a cumplir. No solo basta con que se señalice la relación entre el planeamiento estratégico y el desarrollo de las actividades del día a día. Debe haber una conexión, sí, perfecto, pero los objetivos a cumplir. Vale decir, no me voy a quedar estableciendo objetivos a cumplir en el corto plazo. Estoy hablando de qué objetivos voy a cumplir en el mediano y en el largo plazo, porque tengo que ir preparando desde ahora el cumplimiento de dichos objetivos. No voy a esperar a que llegue el tiempo en que ya está finalizando el plan y yo recién me ponga a pensar cómo era que estos objetivos también tenía que cumplirlos. Uy, entonces tengo que apurar muchas actividades. Justamente eso ocurre porque los mandos, los jefes,
no están siendo asesorados por la oficina de personal. Entonces, necesitamos desarrollar estas actividades para mejorar las competencias de los trabajadores. Los objetivos a cumplir tienen que ver principalmente con algunas características. Dicen que un objetivo no se convierte en tal si es que no tiene fechas, si es que no tiene tiempos establecidos para ser cumplidos. Entonces, yo necesito desagregar esos objetivos en metas concretas. ¿Para cuándo voy a desarrollar la primera parte del cumplimiento de este objetivo? Porque si no, no voy a saber cuándo llego. Ya sé que lo tengo que hacer. Ya sé que debo realizarlo en determinado lapso de tiempo. Pero al saberlo, tengo que identificar cómo voy a ir desarrollándolo, cómo voy a ir ensamblándolo. Esto no se hace de la noche a la mañana, se hace despacio. Voy alcanzándolo conforme voy desarrollando las actividades. Muy bien, los objetivos a cumplir tienen que ver con requerimientos de gestión y competencias necesarias. Y entonces aquí viene justamente los requerimientos de gestión implica lo que habíamos dicho en la carrera, ese flujo de personal. Requerimientos de gestión. Ese trabajador que es estrella, que ya está maduro como para poderlo llevar a otro nivel, a desempeñar ciertas actividades, ¿tiene las competencias necesarias para este nuevo puesto? No las tiene, entonces tengo que capacitarlo. Tengo que prepararlo. No voy a enviarlo así porque así. Eh, a veces ocurre que hay que hacerlo porque es una emergencia y hay que realizarlo. No tengo otra persona que lo pueda hacer. Entonces, muy bien, lo movilizo. Pero ya sé que esta persona probablemente no tenga las competencias necesarias para desempeñarse allí. O probablemente tenga las capacidades y lo que faltaba era la condición de demanda para poder desarrollar esa competencia. Vale decir, ya tenía las capacidades instaladas, pero como no tuvo la oportunidad de realizarlo, entonces no desarrolló la competencia. Lo que necesitaba era esta experiencia para poderlo desarrollar. Muy bien. Pero en términos normales, yo tengo que identificar, la persona tiene las competencias necesarias, no las tiene, entonces tengo que ayudarlo a que las desarrolle. Nótese que aquí las personas que trabajamos en recursos humanos tenemos que ir planificando cómo vamos a trabajar con cada una de estas personas y cómo tiene que trabajar su jefe para poder ayudar a que esta persona desarrolle. Vale decir, tenemos que agarrar al jefe, sentarnos con él y empezar a trabajar una capacitación con el jefe para que tenga las competencias jefaturales que les permita desarrollar a las personas que laboran con él. Las competencias necesarias son duras y son blandas. Son duras cuando tienen que ver con todos los aspectos técnicos y competencias específicamente relacionadas con el desempeño. Dentro de las competencias duras tenemos las que movilizan la bicicleta. Imagínense, la llanta de atrás de la bicicleta es la que impulsa el movimiento de la bicicleta, ¿no? Si la llanta de atrás no se mueve, la bicicleta no se mueve. Y entonces tenemos las competencias duras, denominadas competencias técnicas. Entonces aquí podemos observar que la persona, en términos técnicos, para desempeñar un puesto de trabajo, mínimamente tiene que saber manejar la computadora. Una competencia técnica. Tengo que tener preparación en el manejo de la computadora. Vale decir, tengo que tener un mínimo de preparación en ofimática.
Si yo soy psicólogo dentro de la organización, tengo que tener formación en psicología. ¿Qué significa formación en psicología? ¿Qué competencias debo de tener? Saber entrevistar, saber tomar pruebas psicológicas, saber diagnosticar situaciones, digamos, en las cuales puede estar ocurriendo alguna situación, digamos, de enfermedad, producto de salud mental en el trabajo, que no se están respetando las condiciones, etcétera. Si yo soy ingeniero industrial, vamos a poner un ejemplo, entonces tengo que tener con mucha claridad lo que son los procesos, los métodos y movimientos y sistemas que se deben desarrollar dentro de ciertos procesos. Si yo soy administrador, tengo que tener muy claro que mis competencias técnicas principalmente están relacionadas con cómo voy a manejar los recursos, tanto financieros como materiales, y cómo voy a insertar o convocar, coordinar con las personas para que con todos estos materiales y estos equipos se logren los resultados que se buscan. Todos ese conjunto son competencias técnicas. Cuando yo voy hacia la llanta de adelante, lo que voy a observar es que a partir de la llanta de adelante es que establezco las condiciones de por dónde llevo la bicicleta. Por lo tanto, la llanta de adelante es un conjunto de actividades de dirección. Entonces, si la llanta de atrás es la que impulsa, la de adelante es la que permite direccionar esa bicicleta, ¿no? Entonces ya tengo dos tipos de competencias duras. Aquí, en la parte de la dirección, voy a obtener, digamos, por ejemplo, la necesidad de desarrollar competencias de planificación, de organización, de dirección, valga la redundancia, ¿no? O gestión, y de evaluación. Tengo que aprender a evaluar, a medir cómo voy realizando las acciones o cómo voy eh, con mi equipo logrando las acciones. Normalmente en los centros laborales no se invita a que el personal se reúna en un determinado momento a evaluar los resultados del trabajo. Esa es una competencia de dirección que el personal tendría que desarrollar. Necesario, es importantísimo. No voy a hacer la evaluación si yo soy trabajador subordinado, pero tengo que tener conocimiento claro de que se va a hacer una evaluación y que se debe de realizar esa evaluación. Entonces, necesito tener con mucha claridad que existen ciertas competencias de dirección que no se pueden dejar de soslayo, se tienen que ejecutar. Muy bien, pero para que yo realice mi trabajo con otra persona, tenemos que tener comunicación, tenemos que relacionarnos, coordinar, conversar en algún momento para afinar nuestro trabajo conjunto. Y entonces se observa que se necesitan ciertas competencias duras, pero que están relacionadas con ciertas habilidades sociales. Por lo tanto, necesitamos de competencias sociales. Aquellas como, por ejemplo, mejorar mi comunicación, estudiar un poco comunicación asertiva, lograr que esta comunicación me permita desarrollar mejores relaciones con mis compañeros, etc. Nótese que la llanta de atrás se mueve. La llanta de atrás es la que impulsa el movimiento de la bicicleta, pero es los pedales, la catalina o la disposición, digamos, que jala la cadena y es la que hace tracción con la llanta de atrás, son las habilidades sociales. Sin esa cadena, yo no puedo mover la bicicleta. Y eso es importantísimo. Muy bien. Para que alcancemos justamente estas competencias duras, que son importantes para desarrollar nuestras actividades laborales, nos vamos a encontrar con que hace falta de las competencias blandas. ¿Dónde están las competencias blandas? Las competencias blandas son las que tiene al interior el trabajador.
son parte de su personalidad, de su carácter. Estas competencias blandas tienen que ver con sus valores y principios. Tienen que ver con la ética con que se comporta el trabajador. Tienen que ver con todos aquellos aspectos de personalidad que pone a disposición para desarrollar su trabajo. Entonces, aquí estamos observando que no basta con las competencias duras. También hay que trabajar y desarrollar las competencias blandas. Y uno dirá, sí, pues, pero los trabajadores no necesariamente van a llegar aquí a trabajar y nosotros vamos a estar ahí insistiendo en las competencias blandas. Es que las competencias blandas son las que se asocian a la cultura de la organización. Sin competencias blandas, nosotros tenemos problemas en términos del desempeño. Sin competencias blandas, nosotros vamos a tener mayor problema, mayor cantidad de problemas, justamente en el logro de los objetivos. En alguna oportunidad en eh, un hospital materno-infantil, ¿sí? Nos encontramos con que en pleno verano, en el turno de la tarde, eh, el vigilante, ¿no? Estaba en la puerta y hacía que las personas, las madres gestantes que estaban para atenderse en la tarde, hicieran una tremenda cola en la calle con todo el sol encima. Entonces un día llego y hablo con el director, porque estábamos desarrollando actividades de capacitación en el hospital, y justamente me doy con esa sorpresa. Entonces, como tenía que conversar con el director antes de iniciar el desarrollo de la capacitación, entro y le digo, ¿qué es esto? Las madres de familia están afuera paradas en pleno sol con sus barrigas y todo lo demás y nadie las hace pasar para que estén más tranquilas acá adentro. Entonces, ay, es que el guachimán, pero es que hay que darle la orientación al guachimán. Al vigilante hay que decirle qué cosa es lo que tiene que hacer. Y entonces, y encima todavía el vigilante tenía maltrato. Les hablaba duro a las señoras, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, me dice, ¿pero qué puedo hacer si es el personal que pone a disposición la empresa esta que hemos contratado para la vigilancia? Yo le digo, llama al representante de la empresa y dile que capacite a su personal, que no puede, tú no puedes tener aquí un personal que labora eh, maltratando a las personas que vienen a servirse del hospital. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué hicieron? Se estableció la disposición, el director del hospital estableció la disposición de que los vigilantes podrían hacer pasar a las señoras que tomen asiento en la sala de espera, ¿no? Y que, bueno, que esperen pues hasta que lleguen los médicos para que las puedan atender. Y las señoras estaban prácticamente una hora bajo el sol. Después del almuerzo, el sol estaba encima, ¿no? Entonces, eso es importante, darle un buen servicio a los usuarios, pero para ello es importante preparar y desarrollar a las personas. La pregunta sería, muy bien, ¿el trato del personal era un tema de competencias duras sociales o un tema de competencias blandas? Ambas, ambas. Estamos hablando de habilidad para poder conversar, para poder desarrollar, digamos, cierto nivel de empatía, pero las ganas de quererlo hacer son parte de la sensación que tiene cada persona respecto del trato con otras personas. Entonces, esa parte es competencias blandas, pero la mejor manera de hablar, la mejor manera de direccionar la comunicación son competencias sociales o duras, si ustedes quieren. Esto hace que nosotros tengamos un mejor desempeño y la posibilidad de que se direccione todo el conjunto de esfuerzos de los trabajadores hacia objetivos institucionales. Cuando los trabajadores están comprometidos con su institución,
Los resultados son importantísimos. La excelencia es visible, pero hay que hacerlo. Y para hacerlo se necesita que esté muy claro hacia dónde se dirige la organización en términos estratégicos. No se olviden que la misión es la que señaliza la estrategia y la estrategia es la que dispone la estructura. Vale decir, yo tengo una misión para realizar las acciones y para alcanzar mi visión, esta misión me permite desarrollar una estrategia para alcanzar esa visión. Pero para que yo pueda alcanzar esa visión, necesito que la estructura de mi organización esté diseñada para alcanzar esa organización, esa visión, perdón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de que las oficinas de recursos humanos participen de manera vital en los procesos de planeamiento estratégico. Y no se queden esperando a que les digan qué es lo que tienen que hacer. Las oficinas ya tienen que desarrollar sus propuestas sobre cómo vamos a cumplir con los objetivos y los requerimientos de gestión y de competencias necesarias. Quiero que se den cuenta que hasta aquí nosotros hemos alcanzado eh, cierta identificación de lo que serían los resultados a obtener y con qué competencias podríamos alcanzar dichos resultados. Aquí nosotros estamos prácticamente aterrizando sobre lo que sería el, la posibilidad de que una oficina de recursos humanos pueda tener gravitación sobre el logro de resultados de una organización. Normalmente esto no ocurre. Y no ocurre porque no sabemos hasta dónde podemos dar. Un buen gerente de talento humano se debe empoderar. Es decir, no puede esperar a que el jefe le diga qué es lo que tiene que hacer. Él, este gerente de talento humano, debe alcanzar información, debe asesorar a la alta dirección sobre el tema del talento. Y es importantísimo que esta persona esté empoderada. Pero no basta con que se le brinde el poder. Una persona se empodera en la medida en que empieza a liderar, ¿sí?, ciertos procesos. Y con la alta dirección, recursos humanos, talento humano, tiene la posibilidad de hacerlo. Maneja la fuerza de trabajo. Maneja lo que yo denomino la sangre de la organización. Uno puede tener una empresa interesante, puede tener, digamos, todas las características de la empresa, pero sin personas. Lo único que tenemos es inmuebles, muebles, equipamiento, materias, insumos, pero esa oficina, esa empresa no funciona porque no están las personas. Puedo tener todo, pero si las personas no están, la sangre no fluye por allí, no funciona. Si yo le quito la sangre al organismo, se para el corazón, se para el cerebro, se para todo. No funciona. No hay sangre. La sangre es la que hace que se movilice todo. ¿Y por qué hace que se movilice todo? Porque es la que lleva hasta el último rincón el oxígeno. Sin oxígeno, el organismo humano perece. Es el alimento vital por excelencia. Uno no puede pasarse, o sea, uno se puede pasar una semana sin comer, bebiendo agua. Más de una semana quizás, bebiendo agua. No se puede pasar más de 2 días, 3 días quizás,
sin agua, porque nuestro organismo es prácticamente 65% agua. Quiero que se den cuenta que allí estamos hablando de alimentos sólidos, ¿no? La comida. Estamos hablando del agua, el alimento líquido, ¿sí? Y el oxígeno. No nos podemos pasar más de un minuto, algunos, bueno, un poco más, pero normalmente no podemos llegar al minuto sin respirar. Muchas personas no pueden ni siquiera dejar de respirar un minuto, porque les falta inmediatamente el oxígeno. El oxígeno es clave, es el alimento primordial por excelencia. Muy bien. Si las personas no están en la organización, no existe organización. Vale decir, las personas son la organización. Cuando nosotros conversamos con otras personas, empezamos a ensamblar lo que es la organización. Sin nosotros, sin las personas, las empresas no tienen organización. Y entonces estamos viendo que para desarrollar actividades en una empresa, en una institución pública, en una institución no laboral, pero que de alguna u otra forma convoca y desarrolla actividades con personas, evidentemente necesitamos de poder organizarnos, necesitamos de ciertas competencias, necesitamos poder comunicarnos. Y si necesitamos ello, evidentemente estamos alcanzando ciertos resultados de acción que debe darnos productos sobre los cuales la gente puede alcanzar cierta satisfacción de sus necesidades. Una persona llega a una organización y pregunta al vigilante, ¿podría usted decirme si cerca de aquí existe algún banco? Y la persona que atiende, si le da la información, definitivamente esta persona se va con la idea de que le brindaron ayuda. ¿Y dónde trabaja esa persona que le brindó ayuda? Ahí debe estar el logo de la organización. Entonces, prácticamente esta persona está sirviendo de imagen institucional porque le está brindando ayuda a una persona sobre algo que no tiene nada que ver con el negocio, ¿de acuerdo? Pero la organización en sí sirve a la comunidad. Y si sirve a la comunidad, evidentemente tenemos beneficios. A la larga o a la corta, son parte del proceso de marketing, de venta, de imagen institucional, etc. Si nosotros no tenemos una población que acepte nuestra organización, tenemos problemas. ¿De qué se ocupa la oficina de talento humano? Pues no solamente de tener personas desarrollando alguna actividad. Necesitamos tener personas que se comprometan con la filosofía de la organización. Ello implica que nosotros debemos formar en lo que corresponde a competencias blandas, desarrollando cierta cultura que asimile el trabajador y que asimile al trabajador. Ello implica una necesidad de compromiso. Y estamos hablando de lo que los gringos dicen el engagement, que significa que la persona se ha enganchado con la organización. Y si se ha enganchado con la organización, existe un compromiso, vale decir, hay un compromiso de por medio en términos valorativos. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos observando ciertas condiciones necesarias para obtener buenos resultados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos recomendándoles alguna bibliografía. Dentro de los libros que con mayor frecuencia nosotros usamos
cuando hay alguna cierta consulta, para lograr mejor precisión en los vocablos que utilizamos, para poder clarificar cuando existe alguna duda. Un buen libro es el de Administración de Recursos Humanos de Hidalberto Chiavenato. ¿Sí? Está en castellano, no está en portugués. Hidalberto Chiavenato es del Brasil y nos ayuda muchísimo con esta producción, ¿no? Administración de recursos humanos. Tiene muy en claro el tema desde la sociedad, la organización, las empresas y cómo está inserto dentro de esta empresa la unidad de administración de recursos humanos, según el planteamiento que él tiene. Nótese que estamos hablando de una persona que es administrador y tiene muy clara la identificación de lo que vendría a ser la organización de la Oficina de Recursos Humanos y los procesos que desarrolla. Otro libro que también es interesante observar, ya no dentro de la Administración de Recursos Humanos, sino dentro de lo que vendría a ser denominado gestión por competencias, es la de Marta Ales, gestión de recursos humanos por competencias, ¿no? Estos dos son importantísimos para el desarrollo de las actividades, nos brindan, digamos, una buena información básica para el logro de actividades dentro de las organizaciones y dentro de las oficinas propias de recursos humanos. Estos dos textos son importantes tenerlos en cuenta siempre, si es que estamos trabajando dentro de las oficinas de recursos humanos. ¿Quién es el autor del segundo libro? Es una argentina que es contadora, pero que ha desarrollado muy bien el tema de competencias y gestión por competencias. Se llama Marta Ales. Se escribe Ayes, ¿no? Doble L. Marta Ales. Es la autora de la segunda, del segundo texto. Muy bien. Con estos dos textos, de alguna u otra forma, ustedes pueden tener, digamos, mayor información, a mayor profundidad de lo que estamos desarrollando en clase aquí, sobre los temas que ya hemos tratado hasta el momento. Estos textos pueden ayudarlos muchísimo. Existe una versión de ayudas que Marta Ales logró publicar. Vamos a ver si los podemos poner a disposición para que ustedes puedan acceder a esta información. Son ayudas para exposición, pero allí está resumido el texto que estamos hablando de gestión de recursos humanos por competencias. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces vamos preparándonos para lo siguiente. Para la próxima sesión, nosotros vamos a hablar sobre el desarrollo individual, que significaría cómo las personas que trabajamos en recursos humanos podemos ayudar a que los trabajadores puedan desarrollarse no solamente en sus competencias, sino también empezar a desarrollarse en su propio desarrollo personal. Esto implica que nosotros tengamos que ir avanzando dentro de esta línea. Entonces, para la próxima sesión, los voy a invitar a que ustedes puedan leer un poco sobre competencias. Si logran conseguir el texto de Marta Ales, les va a ser muy bueno.
Pero, por ejemplo, existe en Internet eh, la publicación que hiciera OIT sobre gestión por competencias. OIT, búsquenlo, son 6 o 7 folletos en PDF que habla sobre la gestión por competencias. Y allí también está este, todo lo que vendría a ser eh, a nivel mundial el desarrollo, digamos, un poco de este sistema de gestión por competencias. Eh, es la OIT, ¿no? Y la producción es sobre gestión por competencias. No está en un solo texto de PDF, está en varios. Creo que son 6 o 7, si mal no recuerdo. Sí, 7. 7 folletos que son cada uno de los capítulos de lo que vendría a ser el texto, ¿no? Y los encuentran en Internet. Ello les va a permitir, digamos, tener información eh, universal que nos permite, digamos, conversar con cualquier persona en el mundo sobre lo que la OIT ya ha establecido como lo que sería gestión por competencias. Um, un aspecto adicional que tendríamos que observar sobre eh, la gestión por competencias es que está direccionado a obtener resultados, los mejores resultados, en tanto las personas puedan desarrollar esas competencias. Entonces, cuando nosotros llegamos a una institución y nos dicen queremos implementar gestión por competencias, entonces lo primero que nosotros hacemos es un levantamiento de cuáles son los puestos, cuáles son las características que debe tener la persona, los perfiles de las personas que deben ocupar dichos puestos, y después identificar cuáles serían, digamos, las competencias para dichos puestos. En tal sentido, vamos y le pedimos a cada uno de los trabajadores que nos brinden información sobre las actividades que realizan, los estudios que tienen, la experiencia que tiene, y prácticamente empezamos a identificar dentro del perfil cuáles son las competencias que tienen. Evaluamos a estas personas en términos de competencias y aquello que les falta para cumplir con la demanda del puesto genera una brecha. Es decir, tenemos que establecer como consecuencia un programa de capacitación que no solamente sea cursos en los cuales vaya una persona y les hable y les hable y les hable sobre los contenidos de lo que se va a desarrollar, sino que adicionalmente debe tener este programa de capacitación debe tener acciones prácticas para que la persona pueda desarrollar sus habilidades, no solamente integrar conocimientos, sino desarrollar sus habilidades y principalmente pueda desarrollar mejores actitudes. El desarrollo de mejores actitudes permite que la persona que desempeña este puesto de trabajo lo haga con mayor eficiencia, que nos brinde mejores resultados. Y por lo tanto alcanzamos a elevar el nivel de desempeño de los trabajadores. Esto nos va a permitir justamente irnos orientando sobre una actividad proactiva. Las oficinas de recursos humanos tienen que ser proactivas. No podemos esperar, y eso ocurre justamente con aquellos jefes de personal, jefes, gerentes de talento humano, que están esperando que les digan que se necesita hacer tal o cual cosa. Las oficinas tienen que ser proactivas. En alguna oportunidad fui convocado para eh, ayudar a desarrollar la oficina de recursos humanos. Y la persona que estaba a cargo era una persona muy inquieta, bastante motivada para desarrollar las cosas. Lo primero que tuvimos que hacer es
dar una suerte de capacitación, pero en primera instancia era más una conversación con esta persona. Eran una suerte de charlas de café. Nos sentábamos un rato y nos poníamos a conversar. Y yo le preguntaba cuáles eran sus expectativas, qué era lo que quería lograr. Y bueno, al igual que acá tenemos una pizarra, nosotros hacíamos anotaciones en la pizarra. Qué fue lo que ocurrió? Una vez que nosotros teníamos ya las anotaciones en la pizarra, empezamos a desagregar un programa en el cual esta persona tenía que conversar con sus pares, vale decir, con los otros gerentes de su nivel, sobre el tipo de actividades que él esperaba desarrollar en la organización. Y así se hizo, de tal manera de que esta persona empezó a reunirse con sus compañeros de nivel, son gerentes del mismo nivel, y empezaron a conversar y él los motivaba, ya lo había preparado yo para que motivara y generara, digamos, condiciones para que los otros también expusieran. Y entonces empezaron a exponer qué era lo que hacía cada uno, cómo es que lo desarrollaba, qué tipo de resultados se obtenían, etc. Esto permitió que generase, digamos, un mejor vínculo con sus compañeros y le diese, digamos, mejor resultado en términos comunicacionales de cada uno de ellos con su personal. Me hicieron aquí una pregunta, tengo una pregunta que no es directamente de la clase de hoy, pero fue algo que me pasó hoy en el trabajo. Solicité a mi supervisora ir al médico, a ella no le gustó y habló con su jefa, después me llamó para decirme que era mejor renunciar y al mes, después de ingresar porque no están dando licencia, que aprovechara para hacer todas mis diligencias médicas. Eso está permitido. Fui al médico y lo que tengo es contractura muscular y cefalea. Ya, eso quiere decir que está haciendo trabajo presencial. Eh, bueno, sí, el tema es que la Oficina de Recursos Humanos tiene que garantizar que cada uno de los trabajadores pueda ir a, la, al médico. Si uno tiene un problema, o sea, una contractura muscular, evidentemente hay contracturas y contracturas. Por ejemplo, si yo realizo un esfuerzo y tengo un problema a este nivel del hombro y el cuello, y no me permite estar sentado trabajando en la computadora, tengo un problema. Esa contractura muscular puede generarme un problema más grave más adelante. Si yo tengo cefalea, evidentemente hay alguna razón por la cual se tiene. Lo que habría que identificar es qué pasa con el jefe inmediato, con el supervisor. Es que esta persona eh, tiene mucha presión por los resultados que debe brindar. Si esto es así, entonces tenemos un problema. No es solamente con uno. Esta persona lo que está haciendo es descargar el problema que tiene con el jefe inmediato. Si no es así, entonces lo que nosotros tenemos que observar es que hay alguna mala política ahí de por medio, en términos de trato. Por lo tanto, uno tendría que hablar con la gente de recursos humanos, qué se puede hacer. Y la gente de recursos humanos tiene que permitirnos justamente la posibilidad de lograr eh, mejor atención. Ahora, si esto es legal o no es legal, allí ya tendríamos que ir a visitar al área de relaciones laborales. Relaciones laborales debe haber un abogado. Y en relaciones laborales es justamente donde se nos tiene que dar asesoría sobre qué puedo hacer o cómo lo puedo hacer. Si no tengo relaciones laborales en la organización, entonces tendría que preguntar si hay algún asistente social. A más de 100 personas en la organización, yo debo tener
forzosamente y por ley un asistente social y un psicólogo. Entonces tengamos en cuenta un poco eso. Si no tenemos ese número, entonces probablemente no encontremos a estas personas laborando allí con nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, ¿debe intervenir Sunafil? Mm, no lo sé. Eh, ocurre lo siguiente. Sunafil lo que hace es supervisión y que tenga, digamos, cumplimiento de todos los aspectos, digamos, relacionados con el cumplimiento del trabajo. Y para que uno cumpla con el trabajo se tienen que garantizar ciertas condiciones y ambiente de trabajo. Entonces, cuando no hay trabajo remoto, si no hay presencial, evidentemente tengo que tener todas las garantías para no enfermarme. Entonces, lo que hace SUNAFIL principalmente es fiscalizar que se cumplan con todas las disposiciones eh, dadas por el ente regente del sector, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, cuando uno se queja a SUNAFIL, quiere decir de que hay algo de por medio que habría que tomar en cuenta, ¿no? Eh, esto tiene que ver con lo siguiente. SUNAFIL va a la institución, al centro laboral, a fiscalizar si se están cumpliendo con las disposiciones legales. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que tener eh, la, el centro laboral es un reglamento interno de trabajo. Eso es de ley. Y al tener el reglamento interno de trabajo, cada uno de ustedes tiene que conocerlo. Ahí es donde dice los deberes y derechos del trabajador, deberes y derechos del empleador. Y entonces uno tendría que tomar en cuenta ello, ¿no? Eh, hay un trabajo eh, que se está logrando desarrollar en términos de investigación sobre los reglamentos. Hay ahí de por medio algo que habría que conversar más adelante. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ustedes me dirán, ya estamos sobre la hora, pero podríamos atender, digamos, alguna pregunta si es que se tiene. Bueno, si no hay preguntas, entonces eh, vamos mencionando lo siguiente. Lean sobre competencias, gestión por competencias, y lean sobre aspectos relacionados a evaluación por competencias. De eso vamos a tocar un poquito la próxima sesión, que es el día jueves, ¿no? El día jueves nos volvemos a reunir y vamos a avanzar, digamos, un poco sobre eh, los aspectos de desarrollo personal en los centros laborales. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta noche y me gustaría que en la próxima sesión tengamos una participación más directa. Voy a hablar un poco menos, voy a dar mayor disposición, digamos, de información, pero ustedes van a tener que intervenir un poco más. Bien, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.